Como vi que estaban preocupados, me levanté y les dije a los jefes, a los gobernadores y a todos los demás: no tengan miedo. Recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Luchen por sus compatriotas, sus hijos, hijas, esposas y hogares. Yo les digo, recuerden que Dios es poderoso y con sus fuerzas podremos liderar en medio del desafío. Siempre recibimos la palabra de Dios con amor, con gozo, con fe, pero celebramos con mucha gratitud que Él nos regale la mejor semilla, que es la palabra de Dios. Pero tenemos la fe de que tu corazón, mi corazón, es el mejor terreno. Y en esa unión de la mejor semilla con el mejor terreno daremos el mejor de los frutos. Feliz de estar compartiendo la palabra de Dios en esta celebración de poder. Seguimos creyendo en los milagros. Saber también que estamos llegando con nuestros buenos amigos al norte de América, Estados Unidos y México, nuestras iglesias en Estados Unidos y en México, y también que estamos llegando a las diferentes congregaciones, zonas de expansión en la ciudad de Guatemala y en nuestros 22 departamentos. La alegría de tocar Nicaragua, de tocar Honduras, de tocar Costa Rica y los países de Sudamérica nos llena de mucha alegría en esta oportunidad. Gracias también porque tú nos estás siguiendo a través de este canal de televisión o nos estás escuchando a través de esta frecuencia de radio y también a través de todas nuestras redes sociales, principalmente de Facebook y de YouTube. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que recibimos una época atrás. Recuerdo que como otros años Dios nos ha dado palabras y como que tuvieran su más grande vigencia en esa temporada. Pero esa vez que comenzamos a hablar de lo inimaginable para pensar en aquel terreno, que es el terreno de Dios, nuestro terreno es lo imaginable, nuestro terreno es lo posible, el terreno de Dios es lo imposible y lo inimaginable. Y en esa declaración llegó tanto a nuestro corazón que pasaron los meses y hace pocos meses yo miraba que, por ejemplo, dos de nuestros pastores, Galdino Lemus y Edgar Hernández, todavía seguían con su pulsera que decía lo inimaginable. Y dijimos, esa palabra no era para quedarse solo en esa época. Y ahora que estamos ante este desafío, que de hecho, ¿quién se iba a imaginar a finales del año 2019, incluso comenzando el 2020, aunque esta pandemia ya había iniciado allá en el oriente, en China, pero aquí en América nosotros todavía no estábamos sensibles de esto que estaba sucediendo? Así que terminamos el año 2019 con cierta proyección, con ciertas visiones. De hecho, en enero, nuestros mensajes de enero de este 2020, de esta visión 2020 por nuestros hijos, de saber que íbamos a tener una asociación generacional, eso fue lo que logramos visualizar. ¿Quién visualizó que este año 2020 para América, el segundo y principalmente el tercer mes y ahora el cuarto mes del 2020, iba a estar sucediendo lo que está aconteciendo? Creo que nadie o muy pocas personas. Pero así como en lo negativo, en lo enfermizo, en lo trágico, pueden suceder, pueden venir cosas que no nos hemos imaginado. Quiero decirte que también puede suceder lo inimaginable para tu salud, para tu victoria, para tu pasión por Dios, para tu ministerio. Así que voy a hablarles de este tema que le hemos titulado inimaginable. ¿Lo pueden decir conmigo, por favor? A ver, ayúdenme a predicar esta poderosa palabra de Dios allá en su casa, allá en la habitación donde está. Todos juntos decimos inimaginable. Muchísimas gracias por compartir conmigo. Yo solo me imagino que lo estás diciendo, pero te agradezco en esa interacción. También agradecemos a los que nos siguen por redes sociales, nos dejan allí su petición de oración, nos dejan también una declaración, un mensaje, y sé que conforme vaya pasando esta palabra, tú vas a estar escribiendo en nuestras redes sociales. Todos nuestros técnicos van a poder orar por ti, van a poder contestar estas peticiones. Lo leo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. En esta versión dice: a eso se refieren las escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman.
Dios tiene preparado cosas inimaginables para los que lo aman. Nadie ha pensado, nadie ha visto, nadie ha escuchado, nadie se ha imaginado lo que Dios tiene preparado para nosotros. Que tú y yo no nos hayamos imaginado esas bendiciones de Dios no significa que Dios no las haya imaginado, no las haya pensado. Así que lo inimaginable tuyo, lo inimaginable mío, es el terreno de Dios, es la dimensión de Dios para nosotros. Quiero ir a Efesios, siempre Pablo, el escritor, también a la iglesia de Éfeso, así como a la iglesia de Corinto, y en la misma expresión de Pablo de lo inimaginable, ahora en este capítulo 3, versículo 20, y aquel que es poderoso, refiriéndose a Dios, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Subrayo la palabra entendemos, que en otras versiones dicen o imaginamos. Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Quiero leerla en otra versión, esta palabra del Señor en la TLA. Efesios 3:20 dice: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Dije que Él quiere ayudarnos con su poder. En este versículo, Efesios 3:20, encontramos 5 principios poderosos para recibir lo inimaginable. Tú y yo podemos recibir lo inimaginable, pero hay 5 condiciones, 5 acciones para recibirlo. Número 1, esta es la primera acción: recibirás mucho más abundantemente lo inimaginable si crees. O sea que es una acción de fe para que lo inimaginable se haga posible, para que lo imposible se haga imaginable. A ver, voy de nuevo. Para que lo inimaginable se haga imaginable y para que lo imposible se haga posible, necesitamos creer. La primera parte de este versículo de Efesios 3 dice: y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente. Creer en aquel, y aquel es Dios. Y no solo creer que existe Dios, sino creer que ese Dios tiene poder para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. A ver si me están siguiendo. Creemos en un Dios, pero también tenemos fe de que ese Dios tiene ciertos atributos. Todos estos días, estas semanas, he estado hablando de no solo saber de un Dios, sino de conocer a un Dios que está cercano a nosotros. Es más, vive en nuestro corazón, pero ese Dios tiene ciertas cualidades, características, los teólogos llaman atributos. Su omnipresencia está en todos lados, su omnisapiencia, lo sabe todo, su omnipoder, que todo lo puede hacer, entre otros atributos, que Él también es amor. Esta escritura que Pablo da a la iglesia de Éfeso es creer en aquel que puede hacer todas las cosas. ¿Crees tú en Dios? No, si sabes que existe Dios. ¿Crees tú en Dios? ¿Y crees que ese Dios puede hacer todas las cosas? ¿Y crees que ese Dios que existe, que puede hacer todas las cosas, quiere ayudarte? ¿Ves? La fe tiene 3 requerimientos: creer que existe Dios, creer que ese Dios todo lo puede hacer y creer que ese Dios no está lejano, que te ama y quiere ayudarte. Alguien debe celebrar conmigo. Esto es para celebrar a ese Dios. Ese es el primer principio. Pero en este primer principio de Efesios 3:20 aprendemos ciertos aspectos, y quiero enfatizar la palabra entendemos, que así la traduce la Reina Valera, lo que pedimos o entendemos. Pero esta palabra está escrita en griego. La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrita en griego, el Antiguo Testamento en hebreo y unas pequeñas secciones en arameo. La palabra neo, esta palabra noeo en griego significa entender, para percibir, pensar o imaginar. Ahora, lo que yo quiero destacar de este versículo es que podemos recibir mucho más abundantemente. A ver, mire, hay 3 términos: mucho, más y abundantemente. ¿Por qué Pablo no solo dijo, mire, Dios
los va a bendecir abundantemente. Pero mire cómo estos adverbios, estos adjetivos hacen más grande lo que Dios quiere darnos. Él no solo quiere darte más, Él quiere darte mucho más, abundantemente, para reafirmar el pensamiento que Dios quiere ayudarte y lo que Él puede hacer por ti y por mí en este tiempo. Mi esposa ha llamado, es un tiempo especial, es un tiempo de desafíos, es un tiempo complejo que ha tocado a todo el globo terráqueo. Pero nuestra fe nos hace creer que Dios puede hacer mucho más abundantemente para los que le amamos. Alguien debe celebrar conmigo. Quiero pasar a mi segundo principio. Mi segundo principio es que recibes mucho más abundantemente lo inimaginable cuando oras. No solo cuando tienes fe, sino cuando oras. Si oras, porque este versículo lo seguimos desgranando, Efesios 3:20. A ver, voy de nuevo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. En otras palabras, se requiere para que lo inimaginable venga sobre nosotros la oración. Lo que pedimos es bíblico pedir. La escritura dice: hasta ahora nada habéis pedido, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Debemos pedir. Pedís y no recibís porque pedís mal, también dice la escritura. Pero el argumento es pedir, es orar. ¿Cuánto hemos orado la iglesia? Debemos reconocer que la iglesia siempre ora, pero en los periodos de desafíos, en los periodos de crisis, en los problemas realmente radicales de la vida, la enfermedad, el temor, la crisis económica, no nos hace volvernos a Dios, pedir a Dios, pedir conforme a su voluntad. Va a venir lo inimaginable sobre tu vida. Ni siquiera has pensado, como dice Pablo a los Corintios, cosas que ojo no ha visto, ni oído escuchado, son las que Dios tiene preparados para los que le amamos. Y tú y yo que estamos amando a Dios, van a venir cosas inimaginables, así como vino esto inimaginable, nadie se esperaba esta pandemia. Así también debes creer que hay cosas maravillosas para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos, para tus padres, para tu economía. Estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de ese Dios que tiene poder cuando nosotros oramos. Hay una historia maravillosa en el Antiguo Testamento, como muchísimas, donde se nos habla de la oración. Pareciera como si fuera a un lado de la Biblia, pareciera una historia poco creíble, pero si está en la Biblia, creemos en la Escritura. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 10 al 13. Una oración que produjo lo inimaginable, la oración de Salomón. Dios se le aparece en esa experiencia espiritual, están orando. Y entonces Dios le dice: pide lo que quieras. ¿Y qué es lo que pide Salomón? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Verso 11. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Cuando tú pides conforme a la voluntad de Dios, de hecho, uno pide lo que logra imaginarse. Nadie puede pedir lo que no se imagina. Él pidió lo que se imaginó. Quiero sabiduría, Dios. Por cuanto pediste algo que me agradó, yo te daré lo que ni te has imaginado ni lo que has pedido. Y esto es lo que le dice Dios: riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. ¿Qué aprendemos de esta lección maravillosa? Recibes cuando oras de acuerdo a su voluntad. Él pidió de acuerdo a su voluntad porque Dios no te pide, o Dios no te permite, más bien dicho, que tú ores y que tú pidas con amargura y odio de tu corazón. Tú puedes pedir, pero Dios no está responsabilizado a conceder cuando tú pides de una manera egoísta, solo por ti. Pedir llegar a la cumbre solo
eso es sancionado por Dios. Recibes cuando oras humillándote voluntariamente. Salomón había sido generoso, había dado muchos sacrificios al Señor, y entonces es cuando Dios se le reveló. 3, recibes cuando oras con autoridad. Y 4, recibes cuando oras declarando proféticamente. 4 condiciones para que la oración sea escuchado por Dios y que Él te dé lo inimaginable, incluso lo que no has pedido. Lo resumo. Recibes cuando oras de acuerdo a su voluntad. Recibes cuando oras humillándote voluntariamente, y recibes cuando oras con autoridad, y finalmente recibes cuando oras declarando proféticamente. Ahora, esta oración es maravillosa, la de Salomón, porque hace examinar tu oración y la mía conforme a su voluntad. Mira, Salomón tenía enemigos, pero esos enemigos que naturalmente cuando se levantan contra uno tiene deseos de resentimiento, de vengarse, de amargura. Y Salomón no expresó eso. ¿Te imaginas que el Dios Todopoderoso se te revela y dice: tienes la oportunidad de pedir algo que desees? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en nuestro corazón hay odio, estoy seguro que vamos a pedir: Señor, que se abra la tierra y que se los trague, o que un rayo del cielo los parta, o que esta enfermedad los mate. Salomón no pidió eso porque su corazón era puro. Dios va a escuchar tu oración y mi oración. ¿Cuándo? Cuando hayamos perdonado a nuestros enemigos. Tú sabes que el odio, la amargura y el resentimiento contaminan nuestra vida y contaminan la oración. Lo segundo que destaco de la oración de Salomón es que su oración no fue egoísta. Él no solo pidió para él, él pidió en función de bendecir a los demás. No pidió oro, no pidió autoridad, poder, dominio. ¿Saben qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría para bendecir a un pueblo. Por eso nosotros no solo oramos por nuestra vida, por nuestro matrimonio, por nuestros hijos. En medio de esta enfermedad no solo pedimos protección para nuestra casa. En nuestra oración hay espacio para orar por nuestra cuadra. En nuestra oración hay espacio para orar por nuestra ciudad, por nuestra iglesia. En nuestra oración hay espacio para orar por el continente americano. Hay espacio para orar por África, por Europa, por Oceanía. Alguien me tiene que estar siguiendo, por Asia. Estamos orando de esta manera. Lo inimaginable viene cuando cumplimos una tercera condición. ¿Cuál es esta tercera condición? Recibirás mucho más abundantemente lo inimaginable si tienes visión. Miren qué interesante. Visión en este sentido puede ser sinónimo de lo imaginable. ¿Qué es una visión? ¿Cómo definimos una visión? Andy Stanley define la visión como la capacidad de tener un cuadro mental, de tener una imagen de lo que puede llegar a ser, alimentado de lo que debe llegar a ser. Así que imaginar es sinónimo de tener una visión. Y la palabra dice que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o de lo que nosotros nos imaginamos. En otras palabras, se requiere fe, se requiere oración, pero se requiere tener visión. Si tú logras en este tiempo de dificultad no solo tener vista, no solo tener nuestros sentidos naturales muy despiertos para ver con nuestros ojos físicos, para escuchar con nuestros oídos físicos, para entender con nuestra mente natural, sino activamos nuestros ojos espirituales, eso se llama visión. Myles Monroe, en su libro El poder de una visión, dice lo siguiente: la vista es función de los ojos, pero la visión es cuestión del corazón. Y yo te estoy invitando a que tengas visión, a que te imagines, porque si tú te logras imaginar que vas a estar sano, que vas a salir adelante de esta enfermedad, que no te va a vencer el temor, y de esta crisis económica te vas a levantar. Si logras tener esa visión, Dios no solo te dará eso, sino te dará lo inimaginable. Eso es maravilloso. Eso es lo que nosotros vemos cuando la gente oró de una manera extraordinaria. Moisés tuvo visión, Salomón tuvo visión. Miren, la visión nos va a producir 4 aspectos. Tu visión te llevará a la acción. Tu visión producirá esperanza. Tu visión producirá una solución. Y finalmente tu visión contagiará y atraerá personas excepcionales. Recuerdo que estaba dibujando mi visión hace unos meses
Y en esa visión, yo muy entusiasmado pidiendo a Dios por la iglesia local, por el desarrollo de lluvias de gracia, algunas peticiones personales, mi matrimonio, mis hijos. Pero en esa conversación de poner mi visión, alinearla a la visión de Dios, tuve una conversación profunda con Dios. Estoy convencido que este pensamiento venía de Dios, que Dios me habló. Y me hizo 4 preguntas. La primera pregunta es: ¿cuánto ganarás con tu visión? Nos dije, las visiones es para ganar, es para estar sano, para que nuestro matrimonio esté en victoria y restaurado, para que nuestros hijos salgan adelante. Te hablo a ti, joven. ¿Has tenido una visión este año en lo educativo? Tal vez para casarte. Las visiones es: te vas a casar bien, te vas a graduar de la universidad, independientemente de lo que ha pasado estas semanas o meses. Todos tenemos visiones. Y Dios me dijo, ¿cuánto ganarás? Yo dije, sí, esta visión me va a hacer ganar espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Pero luego me hizo una segunda pregunta donde yo comencé a entender lo que Dios quería hacer con nuestra visión. ¿Cuántos ganarán en tu visión? No se trata de llegar a la cúspide solo. Tenemos que llegar casados, tenemos que llegar con nuestros padres. Es decir, ¿de qué sirve tener un éxito económico, incluso un éxito ministerial, si perdimos nuestro matrimonio? Si nuestros hijos salieron por la borda, si nos quedamos sin amigos. Cuando Dios me hizo la segunda pregunta, ¿cuántos ganarán con tu visión? Yo entendí por dónde iba Dios. Dios respalda las visiones generosas, donde no solo estamos solos, sino hay más gente que gana. Pero me hizo una tercera pregunta: ¿cuántos ganarán igual que tú en tu visión? No solo se trata de que nosotros quedemos vivos en esta pandemia. ¿Cuántos más quedarán vivos? ¿Cuántos más tendrán para comer? No solo nosotros. ¿Cuántos más podremos salir adelante? Y finalmente la cuarta pregunta, donde realmente mi corazón se quebrantó, yo le decía, Señor, alinea mi corazón al tuyo. Me dijo, ¿cuántos ganarán más que tú en tu visión? ¿Más gente puede tener más comida de lo que tú y yo tenemos? En nuestras visiones no solo nos vemos nosotros sanos, prosperados, en una comunión con Dios, sino más gente que gane más que nosotros. Me gusta Moisés. La visión de Moisés era entrar a la tierra prometida, no solo él. Todo un pueblo saldría de la esclavitud, de la miseria, de la pobreza e irían a Canaán. Yo declaro que Guatemala entrará a esa dimensión de bendición. No solo yo, no solo mi esposa y mis 3 hijos y mi nietecita y mi yerno, no solo mis padres y mis hermanos, mis sobrinos, no solo lluvias de gracia, no solo la iglesia sede, la misión lluvias de gracia en Guatemala, en México, en Estados Unidos, en Nicaragua, en Honduras, en Venezuela, donde tenemos iglesias, o mi familia que está en Costa Rica, o mi familia que está en España. Yo creo que todos podemos salir adelante, porque en nuestra visión, nuestra oración, caben muchas personas. Alguien debe celebrar esto, alguien debe rendir su visión a la visión de Dios. Número 4. Esta es la cuarta acción, la cuarta condición para que lo inimaginable de Dios venga sobre nosotros. Recibirás mucho más abundantemente lo inimaginable si vives en la obediencia y en el fluir del Espíritu Santo. Y aquí quiero recordar una vez más a Salomón. Quiero recordar a Salomón y quiero recordar Efesios 3:20. ¿En dónde entra el poder del Espíritu Santo y la acción del Espíritu Santo? Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o nos imaginamos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? Es el Espíritu Santo. Él no solo es un poder, es Dios mismo. Pero es ese poder que actúa en nosotros. El poder que levantó a Jesucristo entre los muertos. De hecho, estas semanas estamos celebrando la muerte y resurrección de Jesucristo. Pues Jesús murió, pero al tercer día resucitó. Y el poder que levantó a Jesucristo entre los muertos, ese mismo poder vivificará nuestros cuerpos mortales. Quiero aprovechar este espacio incluso para decirles que estaremos celebrando este próximo domingo, si usted nos sigue a través de este canal de televisión y si nos sigue a través de la radio y si nos sigue también en las redes sociales, estaremos celebrando la Cena del Señor. Yo quiero invitarle que a las 8 de la mañana
11 de la mañana y 8 de la noche este siguiente domingo en nuestras redes sociales, usted esté muy atento, esté preparado con el pan, con el vino, porque vamos a celebrar la cena del Señor. Lo digo porque estamos en esta semana mayor, esta semana donde estamos celebrando la muerte y la resurrección de Cristo en todo este mes. Hablando del Espíritu Santo que levantó a Jesucristo entre los muertos, que debemos fluir en esa dimensión, debemos fluir en el mover del Espíritu Santo. Pero quiero terminar con la quinta condición, la quinta acción de fe para que lo inimaginable venga sobre mi vida, venga sobre tu vida. Es algo extraordinario y es darle toda la gloria a Dios. Recibirás mucho más abundantemente lo inimaginable si estás comprometido a dar toda, pero toda la gloria a Dios. No nos podemos quedar con una pizca de la gloria de Dios para nosotros. Hace unos meses yo hablaba de que la gloria es para Dios, pero a nosotros nos queda algo, la alegría. Y como aquí en el territorio guatemalteco, cuando nos tenemos mucha confianza, principalmente con los que crecemos desde niños, con los que vamos al colegio, a la escuela, nos tratamos de vos, no de tú, no de usted, sino ese vos tan cercano entre hermanos, entre primos, entre amigos de cuadra, de barrio. Pues la gloria es para Dios, la alegría para vos. Algo nos queda a nosotros, y lo que nos queda a nosotros es la alegría de que Dios hizo un milagro maravilloso. Yo quiero regresar a la Biblia, Efesios capítulo 3, versículo 20. En Efesios 3:20, la escritura nos habla en esta versión que yo quiero leer, en la NTV dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios. Toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso o imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Esta versión incluye esta frase: y toda la gloria para Dios. En la Reina Valera el versículo 20 no lo incluye, pero en el versículo 21, en la primera línea, sí incluye de darle la gloria a Dios. Y esta palabra estremeció mi corazón, porque si Dios te da y me da lo que tú y yo pedimos, lo que tú y yo visualizamos o imaginamos, podríamos correr el riesgo de quitarle la gloria a Dios. Un día yo estaba escuchando dos ministros, dos matrimonios, o más bien un matrimonio, esposo y esposa, y estaban contando un testimonio que habían llegado a orar por un enfermo que estaba prácticamente muerto, no se podía mover. Entonces este hombre de Dios dijo: en mi oración fue que se sanó. Y la esposa dijo: no, fue en mi oración. Ambos estaban discutiendo quién lo había sanado. A veces podemos correr el riesgo de decir: fue mi oración la que lo levantó. Y la otra persona decir: no, fue mi visión, yo ya lo tenía escrito. Cuando Dios me confrontó con este Efesios 3:20 en esta versión, y toda la gloria solo para Dios, entonces entendí que si Dios me da lo que yo visualizo, corro el riesgo de decir: soy muy visionario, esto ya lo había visto, miren, hasta lo tenía escrito. Si Dios me da lo que yo pido, exactamente lo que yo pido, puedo decir mi oración y no decir Dios usó la oración, pero fue Dios, toda la gloria y toda la honra para Dios. Este pasaje ha conmovido tanto mi corazón, porque me hizo pensar. Recién ahora en mayo voy a cumplir 30 años de pastoreo, 30 años de ser ministro. Y al ver las cosas lindas que Dios ha hecho, solo puedo darle la gloria a Dios. Hay gente que me conoce, viene conmigo desde hace 30 años. Y lo que yo voy a recordar me hace a mí muy pequeño, me desaparece del escenario y levanta a Dios. Cuando comenzó la visión de los grupos, de las células, grupos familiares, yo tenía tanto miedo. Yo recuerdo la oración que hice cuando iba a predicar en ese grupo familiar. Yo era líder de un grupo familiar y le dije: Señor, ayúdame a que no tenga miedo a enfocarme en ti y no en las 5 o 8 personas que estaban en mi grupo. Yo pedí lo imaginable y Dios me dio lo inimaginable. Hemos predicado en estadios
donde hay miles de personas. Yo pedí lo imaginable, pero Dios hizo mucho más abundantemente lo que pedí. No puedo robarle la gloria a Dios porque nunca me imaginé que iba a llegar a predicar en estadios, o incluso quizás ahora a través de estos medios de comunicación estamos llegando a más gente. Yo un día le dije: Señor, déjame ser pastor, déjame atender un grupo de gente. Ni siquiera el pastor principal. No pasó en mi cabeza que iba a ser el pastor general de Lluvias de Gracia. ¿Y sabe qué fue lo que me sucedió? Dios nos permitió, y por eso hoy que cabe en el mensaje, poder liderar una misión a nuestras 180 iglesias que dependen de Lluvias de Gracia Sede, nuestras 4 zonas de expansión, nuestras iglesias en Estados Unidos, en México, en Nicaragua, en Honduras, en Venezuela. ¿Cómo robarle la gloria a Dios? Si yo lo que le pedí fue: déjame ser líder de una célula, y ahora Dios nos ha dado este ministerio. Me recordaba a Dios también cuando pedía por mi novia. Era un jovencito, yo de 11 años me convertí, vine a Lluvias de Gracia Sede, no nos llamábamos así. Yo pedí a Dios, todavía no me había flechado con Berlín, que era la hija del pastor, pero yo le pedí a Dios: Dios, quiero hacer tu voluntad, quiero una novia que te ame. Señor, permíteme realizar un noviazgo y luego un matrimonio maravilloso. Y Dios me dio mucho más de lo que yo pedía o yo me imaginaba. Jamás llegué a pensar que Berlín iba a llegar a ser mi esposa. Por eso hoy con lágrimas le doy toda la gloria a Dios por mi matrimonio, le doy toda la gloria a Dios por el ministerio que nos ha dado. Y quiero que escuchen esto: salir en televisión y ser escuchado en radio, no lo pensé. Cuando comenzó esta crisis aquí en Guatemala, de esta pandemia de la enfermedad, dije: ¿qué vamos a hacer si la gente no puede estar presencialmente en nuestras celebraciones? Las redes sociales, pensé, voy a montar el servicio con la música y la prédica en las redes sociales. No me imaginé que podía salir en la radio, más ahora con los desafíos económicos, mucho menos en la televisión. Y entonces se acercó mi cuñado Ronnie Madrid y Dios lo usó a él. Yo no pedí radio, yo no pedí televisión, y fue una puerta que Dios usó a Ronnie, el pastor de Vida Real, para provocar que se diera esta oportunidad, para salir en televisión, para salir en radio. Porque quiero profetizarte que en tiempos de crisis, en tiempos de dificultades, Dios puede hacer mucho más de lo que tú pides o de lo que tú te imaginas. Dijimos: Dios, ¿cómo íbamos a hacer para salir del primer mes? Y Dios, que es poderoso, amoroso y quiere ayudarnos, nos dio mucho más. Logramos salir en el primer presupuesto. No pedimos que de esa manera se hiciera el milagro, pero Dios hace cosas inimaginables. Profetizo Efesios 3:20 para ti que me escuchas en los Estados Unidos, que me oyes y me miras en México, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Chile, en Argentina, o donde quiera que tú te encuentres, en Italia o en España, en Holanda. Profetizo Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o nos imaginamos, según el poder que actúa en nosotros. Alguien debe celebrar, alguien debe recibir esta palabra. Yo quiero invitarte para que abras tu corazón a Jesucristo. Lo inimaginable es que el Dios Todopoderoso viva en tu corazón. Yo quiero invitarte para que le digas: Señor Jesús, perdóname. Aunque tú has estado cerca de mí, yo he estado separado de ti. He andado en caminos que de pronto no te agradan, quebrantando la ley espiritual, la ley moral. Me he alejado de ti. Un día estuve muy cerca de ti, pero ahora ante este acontecer quiero regresar a tus caminos. Yo quiero invitarte a que abras tu corazón, a que le diga: Jesús, reconozco que tú eres Dios, perdona mis pecados, te recibo como mi único y suficiente Salvador. No pongo mi esperanza en mi justicia, en mis obras, no pongo mi esperanza en una religión. Quiero tener un encuentro contigo. Así que te invito a que cierres tus ojos y hagas esta oración conmigo. Repite después de mí: Señor Jesús, entra en mi corazón. Reconozco que he fallado. Reconozco que me he apartado de ti. Pero también reconozco
que tú eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, mis faltas y mis equivocaciones. Pero en esta hora me vuelvo a ti de todo corazón. Perdóname, acéptame como uno de tus hijos. Te recibo en mi corazón por medio de la fe. Creo que me perdonas y que escribes mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En estos minutos que todavía nos quedan, quiero orar también por ti que estás en la casa, que estás en la habitación, o de pronto en la hora que se pueda estar retransmitiendo esto, vas en tu vehículo. Quiero orar por ti para que lo inimaginable venga, para que nos comprometamos a creer que Dios puede hacer todas las cosas y que Él puede ayudarte y quiere ayudarte a orar, a tener visión, a dejar que fluya el poder del Espíritu Santo y finalmente a comprometernos a dar toda la gloria a Dios. No ha terminado el año. Y este año 2020, tú que declaraste una visión perfecta, visión 2020, que viste algo, que anhelaste algo, quiero decirte que no ha terminado tu vida y que no ha terminado el año. Y voy a orar por ti para que lo que te has imaginado se quede corto y que Dios te dé más de lo que pediste y más de lo que imaginamos, para que entonces le demos toda la gloria a Dios. ¿Te parece? Padre, en el nombre de Jesús, oro por mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, mi pariente, mi familiar que está en Estados Unidos o en México o en el norte o el sur, este y oeste de este territorio guatemalteco. Padre, oro por mis amigos centroamericanos, están en El Salvador, Honduras y Nicaragua y Costa Rica y Panamá. Oro por Sudamérica y oro, Dios, para que lo que hoy estamos pidiendo se quede corto. Hoy te pedimos que no solo nos sanes a nosotros, que sanes a nuestra ciudad y a nuestras iglesias. Hoy pedimos lo inimaginable para cada iglesia. La iglesia regresará con más fuerza y hemos dicho que los que tenían una reunión, yo pido que tengamos 2 reuniones el día domingo, que los que tenían 2 reuniones el domingo en sus congregaciones tengamos 4, y los que tenían lleno el domingo abran más reuniones el día sábado. Oro por cada líder de un grupo familiar. Oro por los pastores de las zonas de expansión y las congregaciones en Guatemala y fuera de Guatemala. Oro por el empresario. Oro por el colaborador. Pedimos lo imaginable, creyendo que recibiremos lo inimaginable. Porque no solo pedimos con amargura y odio en nuestro corazón. No solo pedimos para nosotros mismos. Pedimos por nuestras familias, por nuestras ciudades y por las naciones del mundo. Pedimos por África y pedimos por Asia, por Oceanía y por Europa, por el Caribe y por América. Dios, gracias, porque así como le diste a Salomón mucho más de lo que él pidió y mucho más de lo que él se imaginó, nosotros creemos por esto inimaginable en nuestra vida. Hablamos salud, hablamos provisión, hablamos restauración familiar. Hablamos que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy recibimos la salud, la protección y también nos consagramos a ti y dejamos nuestros malos caminos. Nos levantamos para hacer sal, nos levantamos para hacer luz, nos levantamos para hacer cartas abiertas. Declaramos que la iglesia trae esperanza y trae ánimo a esta ciudad de Guatemala, a esta nación de Guatemala, a este continente de América y a estas naciones del mundo. Así oramos en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Sé bendecido, ten paz, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?